Nuestro amigo don Cristian Aguayo en contacto con nosotros. Cristian, ¿cómo estás? Hola. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, señor. Listos para partir una nueva semana. Terminó la cuenta pública. ¿Quiere sacar algún tipo de reflexión? ¿Algún comentario? Algo, ¿alguna incidencia que le haya llamado la atención? Cuénteme, don Bueno, Cristian. hay de todo, amigo, hay de todo. Hay una cosa que a mí siempre me pasa cuando hablamos de temas valóricos de algún modo, como es el tema del aborto. Y cuando surgen estas propuestas y se anuncian, además, bueno, el proyecto de ley de aborto ya lo había presentado hace algunos días el presidente, pero por un lado tenemos lo que es la Constitución, la que dice que garantiza el derecho a la vida y el que está por nacer. Obviamente en la sociedad entendemos que hay situaciones especiales y es por eso está el aborto en tres causales, que se entiende justificado. Pero ahora en este momento no entiendo mucho la lógica, me parece como bien político el comentario. No sé si te diste cuenta, Jorge, que hubo como tres temas que son más de orden político que más de contingencia. El opinar sobre el tema de Israel es un tema complejo, lo menciona. No se menciona nada de las licencias, no se menciona nada de los problemas de esta problema de violencia que hemos tenido en los centros educacionales por último tiempo. No se mencionan muchas cosas que son importantes, no se habla de las fundaciones, como que todo pasó así muy rápido, justo, noticias medias polémicas, el cerrar Punta Peuco, también otro tema que es polémico o discutible por la sociedad, pasan a tapar otros temas que me parecen curiosos. Y por otro lado, también muy bueno la inversión, lo conversamos el otro día, pero la tasa de desempleo subió, entonces hay que tener ojo también. La inversión puede ser un tema bien práctico, muy polémico, pero sin embargo tú puedes tener inversión y no tener aumento de trabajo, puede darse esa situación. Claro. Entonces, me pareció, pucha, me habría gustado escuchar hablar de algunos temas importantes como educación, cómo hablar de seguridad, cómo hablar de los colegios. Parece que en esa parte no vende mucho ese tema hoy en día. Para variar, aquí caemos en el blanco y negro, ¿no es cierto? Quienes están a favor y quienes están en contra, dividido, no sé si por la mitad, pero hay una polarización en nuestra ciudadanía respecto a cómo se están enfocando las políticas. En todo caso, hablando de economía, el IMASEC de abril creció, o sea, 2,5% salió publicado hoy día. Yo creo que también estaba dentro de las expectativas, como le llaman, ¿no es cierto?, del mercado, pero es una ceñita, ¿no es cierto?, que por lo menos no está estancado y no vamos decreciendo, digamos, en el ámbito de la economía por el momento. Tú sabes que esto con los vaivenes de la economía mundial también pueden incidir y ante cualquier ajuste, la incidencia política también, algunos trastornos internos dentro del país. Bueno, vamos a ver cómo se sigue presentando. Pero... Sí, de todas maneras, y de hecho, bueno, tienes razón, por la política exterior, lo que dice en relación, por ejemplo, que la política que está adoptando Trump, obviamente tienen repercusiones en países como los nosotros, pero también hay una cosa que hay que tener ojo también con los indicadores. Los indicadores se leen también como una persona quiere leerlo, de algún modo. Sí, Si te das por eso cuenta, te digo, blanco y negro. no, es terrible. Ahora, lo que te comento, o sea, yo no creo que no hayan temas que no son importantes de discutir, pero hay temas que obedecen más a una contingencia política más que una necesidad social. En este momento, la verdad, ¿cuál es la necesidad social de estar discutiendo una ley de aborto si tenemos el aborto en las causales más complejas, donde sabemos que los quórum políticos tampoco dan? Hay que hacer una modificación de constitución. ¿Para qué vamos a hablar de constitución? Si ya de algún modo, triste o afortunadamente con la posición que uno esté, no va a ser modificada por un tiempo. Esta es lo que de algún modo se aceptó tácitamente, al no pronunciarnos, al no aceptar un proyecto. Pareció que lo que había era suficientemente bueno. No digamos que es maravilloso porque todos sabemos los orígenes, pero en cuanto al funcionamiento del país lo ha permitido seguir funcionando. Ya, el análisis político de Cristian Aguayo. No, está bien, pues si todos tenemos opinión política, ¿cuál es el problema? Si uno tiene derecho por supuesto, a tener alguna opinión. Oye, Cristian Aguayo, para contacto y consultas de tipo política u otras, no. Para corretaje de propiedades y también del estudio jurídico, se puede contactar con el WhatsApp 569
95223030, el corretaje, propiedades, UCIA, y el estudio, jurídico, UCIA, porque es el holding, ¿no es cierto?, de Cristian Aguayo, ahí con su equipo. Oye, no, me parece muy, muy bien, pues muy notorio, pero de todas maneras es un hecho republicano, estas citas ante el Congreso Sí, Pleno, ante la nación de un presidente. Estamos en un Estado de Derecho democrático, ¿no es cierto?, donde así es. funciona, donde uno tendrá su miradita, ¿no es cierto?, del juego político, pero sobre todas las cosas, aunque se han acrecentado las maniobras, ¿no es cierto?, las contradicciones y el dejar al otro, ¿no es cierto?, casi excluido, anularlo, eh, desmejorarlo, Mm, infundirle cosas que no corresponden. Bueno, pero oye, la política, las redes sociales, lo que hacemos nosotros, ¿no es cierto?, con la virtualidad, también tiene mucho de argumento, digamos, para que para un lado y el otro, ¿no es cierto?, se presenten las cartas, sobre todo a esta altura cuando vienen los parlamentarios, cuando vienen las presidenciales, luego. Mira, son temas, ¿sabes? Hay temas importantes y por qué de repente uno necesariamente tiene que, como tú dices, no puede guardar silencio. De repente uno, teniendo la oportunidad de decirlo, es importante. Necesitamos aumentar el trabajo, necesitamos ver las condiciones del trabajo. Como te comentaba hace algunos días, es importante que vean lo que tiene que ver con la organización o reorganización de los juzgados del trabajo, que están con una sobrecarga tremenda. Y, y bueno, también el tema de las 40 horas, sin embargo, tenemos un montón de licencias, entonces hay algunos, como tú dices, algunas contradicciones de las cosas que ocurren y es importante que ojalá vayamos abordándolo. Tenemos una salud mental, parece, a nivel país un poquito complicada, tantas licencias, a lo menos algo dice, aunque sean de mentira, pero también eso es por algo. Y hay temas que importantes en los cuales hay que ir colocando acento y en la medida que lo vamos conversando, que lo vamos planteando de repente las personas como punto, la gente va haciendo mejores lecturas y va eligiendo mejor a sus representantes, creo yo. Ujú. Bueno, oye, por ejemplo, lo que pasó con la ley Karim, ¿tú estás de acuerdo con la ley Karim? ¿Se ha llevado bien? ¿Es un punto a favor, digamos? ¿Qué Mira, opináis? a mí desde un punto de vista creo que evidencia un malestar y es correcto, o sea, el malestar es correcto. Ahí tenemos situaciones laborales que son complejas, tenemos situaciones de discriminación. Sin ir más allá, mira, unas personas, ¿Mm? cabros jóvenes, los dos hermanos, entraron a trabajar a un lugar, a un supermercado, la semana pasada, y ocurre que una prima va a ese lugar, se los topa trabajando en el pasillo, reponiéndose, y les da un trozo de chocolate. ¿Qué es lo que pasa? Que la prima se había robado el chocolate y le convidó a ella. ¿Me creerías tú que el empleador no le dio ni siquiera chance de poder hablar? De decirle, oye, pucha, no sabía, no tenía idea de que ella había hecho esta situación. Imagínate el drama que es para esas dos personas que son cabros buenos, no es por nada, los conozco. Bueno, no es más o menos bueno, muy bueno, cabros buenos. Gente inocente, y de hecho por lo mismo quizás no que la prima entrara a un supermercado y le diga, oye, ¿quieres un chocolate? No era raro, pero jamás se imaginaron que no lo había pagado la prima. Entonces, ni siquiera nos ponemos de repente muy estrictos en algunas cosas y en otras no, y ni siquiera en la tribuna para poder escuchar. Y en ese caso nos encontramos frente a situaciones de acoso, es una discriminación de algún modo también. Entonces, Pero ese caso es por la ley no digamos, todavía, no no, pues, ¿no es cierto? podríamos considerarlo como a lo menos un acoso laboral. Sí, podríamos hablarlo de eso y eventualmente sí podría haber una discriminación porque por la familia, los directos la están discriminando a ellos, están teniendo un actuar arbitrario, Ya. ¿no? Esa es la ley Karim que tú haces mención, ¿no es cierto? Sí, claro. Es bien amplio, ¿ah? Porque uno que piensa, ¿no es Sí. cierto?, que se refiere más al tema del acoso laboral, más tirado al tema sexual también, ¿no es cierto?, a las relaciones personales. ¿Ah? Es una mirada bastante amplia lo que hace la ley Karim y de hecho viene a resolver también varias situaciones. No hace mucho tiempo en una universidad, la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, teníamos una clienta en la cual llegó, lo tuvieron trabajando harto tiempo por estos programas y con boletas de honorario. Ya llevaba 3 o 4 años, tú comprenderás que eso sí o sí es una relación laboral. Sin embargo, ellos hasta el final lo desconocían y en algún punto no entraron en armonía con lo que la universidad esperaba y ahí, curiosamente,
le dieron término al contrato de honorario y después decirle, oye, hay obligaciones laborales y una universidad que tiene el resguardo, tiene equipos jurídicos, tienen todo, no toman ni el resguardo para que no les pase eso jurídicamente, ni tampoco para poder asumir responsabilidad. Y además empezaron con una conducta de acoso y también el actuar entre las relaciones laborales, entre los mismos empleadores y los trabajadores, que hacen que de repente, no te voy a decir que es un bullying, pero es lo más parecido que hay. Entonces, hay situaciones laborales y complejas que la ley Karim viene a cubrir. Ahora, ¿dónde está el problema? Porque lamentablemente hay un problema. La ley se hacen muy buenas leyes, pero se les olvidan 2 o 3 detallitos nomás. Se les olvida el presupuesto, se les olvida que se requiere gente y personas técnicas que puedan cumplirlo. La Inspección del Trabajo no da abasto con la cantidad de reclamos que hay por ley Karim. ¿Y cuál es el problema? Los fiscalizadores no dan abasto. Entonces, hacemos leyes que terminan siendo poco eficientes para lo que quieren. ¿Y consideras que hay posibilidad de abuso a través de esta ley, Karim? No, mira, yo creo que no da. Yo creo que no. Uso de ambas partes, ojo, no Sí, solamente del empresario quien está dando el trabajo, sino también de los propios empleados, ¿no? Mira, en general, por supuesto, todas las cosas hay que considerarlas. Es como lo que pasa en familia, no sé si tú lo has escuchado, que a veces personas inescrupulosas, porque no podemos decirlo de otra forma, con la finalidad de llegar y abordarse estas temáticas, generan situaciones de violencia intrafamiliar o mencionan situaciones de violencia intrafamiliar y la ley es súper clara. Toma los resguardos, los niños a un lado y atrás los papás sin contacto con los hijos hasta que resolvamos el asunto. O incluso situaciones que se acusan de abuso sexual. Entonces, sí, pasan cosas extrañas en el derecho y ahí es donde también se requiere también un buen criterio. Afortunadamente los jueces, en cuanto a la regla general, porque nosotros lo que vemos en las noticias también hay que ser honestos, vemos las situaciones particulares. Las reglas generales que funcionan de buena manera. Pero aún así, situaciones de esas características se tienen que regular. Y en cuanto a la ley del trabajo y la ley Karim, lamentablemente hay muchas situaciones de abuso. También hay muchos trabajadores. También me tocó escuchar, oye, estoy esperando que salga la ley Karim porque ahora no me van a poder sacar, ahora sí que los voy a hacer pedazos. También. Y no es la forma de las dinámicas laborales. Ahora, ¿cómo hacemos buenas relaciones laborales? ¿Cómo hacemos que sean relaciones laborales sanas, donde todos son una parte de un equipo? Cuando hablábamos el otro día de la educación, es un poco lo mismo lo que pasa en el trabajo. En el trabajo tenemos al trabajador, al empleador, y tienes que trabajar en conjunto. Si ni el empleador tiene que abusar, ni el trabajador también, tampoco. Hay trabajadores que también, en oportunidades, lamentablemente abusan de las condiciones, y ahí es donde tenemos que hacer ese equilibrio, ese punto. Fíjate que estaba leyendo acá, hay una encuesta, 81% de las empresas consultadas dice tener un protocolo de prevención, sin embargo, muchas aún no lo aplican con regularidad ni lo integran en su funcionamiento cotidiano. La medida, recordemos, desde agosto del año pasado, ¿no es cierto?, para que las empresas chilenas están obligadas de constituir o contar, digamos, con un sistema de protocolo para el acoso laboral y sexual dentro de los canales de denuncia, ¿no es cierto?, de la ley Karim. Y en la práctica, estas cifras están mostrando que el cambio estructural, no sé si está totalmente instalado. 81% de las empresas consultadas dice tener un protocolo. En resumido, 1 de cada 4 empresas no capacita a los trabajadores sobre la ley Karim. 1 de cada 4. Ahí también hay un vacío, ¿no es cierto? Hay que darle cabida, obviamente, para entender de qué se trata, cuándo se aplica y cuáles son los márgenes de esta aplicación, ¿no? Mira, ¿sabes lo que ocurre? Hay una cosa que afortunadamente ocurre y va a depender del tipo de empresa. Hay empresas que son muy serias en cuanto a sus relaciones laborales y prácticamente, te soy honesto, no hace falta una ley Karim. ¿Por qué? Porque tienen formas en las cuales han podido y han logrado regular las relaciones laborales de forma sana. Ahora, cuando eso no ha ocurrido, claro, tenemos problemas. La revisión de los reglamentos de los trabajadores no está bien hecho. Hay que revisarlo, no se recurren a las personas adecuadas y a veces terminan siendo un cumplimiento de papel, pero como tú muy bien dices, lo concreto no se lleva a cabo. Las relaciones laborales requieren una interacción saludable y esa interacción saludable implica capacitación. Implica muchas veces capacitación, lo cual tiene un costo, pero también, ojo, las empresas tienen beneficios CES, hay formas de capacitación en las cuales no son de alto costo y el beneficio a largo plazo es lo ideal.
lo que hemos conversado, cuando tú tienes un ambiente laboral, incluso hay gente que puede estar dispuesta a trabajar por menos dinero incluso que en otros lugares, pero el estar tranquilo en un lugar no tiene precio. Sí. Entonces, ojo, o sea, a veces la visión quizás de cómo estamos viendo el trabajo y a lo mejor ya no es solamente un tema de remuneración. Entendemos que las necesidades económicas son altas hoy en día, poder mantener una casa, todo es doloroso. Es tan complejo esto, porque esto está dentro de las relaciones sociales, ¿no es cierto?, personales, y todos tenemos yayitas y tenemos... yo he conocido, digamos, a patrones que su interés es provocar distancia entre los propios trabajadores para que no haya armonía y no se potencien, digamos, la masa laboral, digamos, en favor de algún fin, para gestionar un gremio, un sindicato, qué sé yo. Entonces, eso hay también. Hay gente por supuesto, que atornilla al revés siempre y que llega a puro joderle la pita, digamos, al compañero. Entonces, hay de todo. Me ha tocado estar en empresa, como te comentaba en una oportunidad, hay una empresa en particular que me tocó ver todo lo que tenía que ver con la parte de administración. Era una empresa que tenía muchos trabajadores en cuanto a aseo, a seguridad, que de repente son labores que a veces las personas miran como menor en cuanto a importancia, ¿no es cierto? Uh-huh. Y aún así, fíjate que esa gente, claro, había una tasa alta de demanda, una tasa alta de conflictos laborales, tanto con el empleador como entre los mismos trabajadores, y sin embargo, con un buen trato, con buenas dinámicas, valorando la labor y lo importante que eran para la empresa. Sabes que eso pasó de, no sé, 10, 12 demandas laborales a una al año, y todos los conflictos que hubieron entre medios, todos se pudieron resolver de forma saludable y buena para los trabajadores y para el empleador. Entonces, son temas que uno lo puede mirar desde lo micro hasta lo macro y te das cuenta que el problema sigue siendo el mismo. Tenemos problemas de convivencia, en la parte laboral, tenemos problemas de convivencia en la parte educacional, tenemos problemas de convivencia en la familia. Entonces, hay varios factores. De hecho, se tiende a motivar mucho. Bueno, tú sabes que yo soy mediador familiar. Dentro de las cosas inquietas que hago cuando me sobra algo de tiempo, que no sé cuándo es, pero algo hay, y la verdad que el tema de la mediación es algo bien interesante y tiene que ver con esta dinámica. Y tú lo has visto también, Jorge, tú puedes contar un poquito de eso, pero de repente las soluciones o las formas amistosas terminan siendo más beneficiosas que un muy buen juicio, que una muy buena pelea con argumentos de repente. Por supuesto. Coincidir, llegar a un acuerdo, un entendimiento, y rebajar las complicaciones posteriores, porque de eso se trata, ¿no es cierto? Oye, estas leyes que tienen tal vez el objetivo último, ¿no es cierto?, la meta de algo positivo, beneficioso, digamos, para el trabajador, incluso también para el empleador. Pero fíjate que se ha hecho la trazabilidad de algunas denuncias, y muchas caen en un canal seguro, digamos, de confidencialidad. Muchas de estas denuncias llegan a ser conocidas por todo el personal. Entonces, fíjate que lo que se tiene que buscar es asegurar la confidencialidad. Para eso se requiere evitar los correos electrónicos, optar por plataformas tecnológicas seguras que resguarden la identidad del denunciante, socializar el canal, utilizar carteles, videos internos o campañas de sensibilización para que expliquen qué es el canal, cómo funciona y para qué sirve. Esto es para las empresas. Incluir asistencia emocional, brindar contención a quienes denuncian a través de profesionales capacitados en primeros auxilios emocionales. Existe esa ayuda. Capacitar sobre el uso del canal, no basta con tenerlo, hay que enseñar cómo usarlo. Garantizar trazabilidad y seguimiento. Cada denuncia debe tener un número de seguimiento y un plazo de respuesta claro. No sé. La ley está buena, aspira, ¿no es cierto? Utópicamente algo, pero ¿la realidad será así? No, pues amigo, lo que pasa es que tenemos diferentes situaciones. Cuando nos encontramos con pequeña y mediana empresas probablemente sea muy difícil. Tenemos empresas que son 3, 4 personas, a veces son 10, ok, pero también hay una correlación también de condiciones. Y ahí es donde te digo que hay un problema, porque la ley no prevé esas condiciones. Ya que vamos a considerar que la materia de las relaciones laborales son importantes, bueno, hagamos ciclos de charla. El observatorio laboral, que se junta una vez al año, que es financiado y dirigido por la Dirección del Trabajo, está hablándonos sobre cuáles áreas más o menos dinámicas respecto a la economía y la gran
flujo que hay, por ejemplo, en el área agrícola, pero no nos dice nada sobre las relaciones laborales saludables, pues. O sea, ¿cómo hacemos que las relaciones laborales sean llevaderas? Si al final de cuentas acá no es solo, si tú te pones a pensar, ¿cuál será? ¿Tenemos un empleador, un trabajador que pasa los límites? ¿O tenemos un problema y eso lo solucionamos con castigo? ¿O vemos de implementar medidas que hagan que esas relaciones laborales sean duraderas, permanentes, lo que termina transformándose en beneficio y seguridad para todos? Para el empleador, que tiene buenos trabajadores; para el trabajador, que tiene un lugar estable de trabajo y puede mantener a su familia. Entonces, son varias cosas que se van dando y lamentablemente no se consideran. Si yo llego e implemento una ley que va a demandar una mano de obra, por decirlo de algún modo, importante en fiscalización, tengo que tener los fiscalizadores. Si quiero hacer una pega de difusión, invirtamos en difusión, porque salió por todos lados la ley Karim, pero al final de cuentas, como tú dices, ¿qué es la ley Karim? Pues hay un montón de gente. Y lo único que pueden generar un recurso en este momento son las OTEC en la universidad, que quieren chuta y un vacío. Salieron todos corriendo a ofrecer cursos de ley Karim, cuando todavía ni siquiera estaba vigente ni se vieron las complicaciones de su implementación. Entonces, un poquito de calma de repente y hacer las cosas mejor parece que es la tarea. Y eso nos lleva a que tenga menos pega yo en los juicios, ¿te das cuenta? Tenga menos pega en la inspección del trabajo. Oye, bueno, partimos con el discurso y terminamos con la ley Karim, entre otras cosas. Hay varios temas, fíjate que a ver si después abordamos el tema de los arrendatarios, pasándonos al otro aspecto que usted maneja también. Arrendatario o propietario, Censo asegura que en Chile el 61,1% de los hogares tiene casa propia. Y ahí viene un desglose que me gustaría comentarlo, digamos, ahí con más tiempo. Claro. ¿Nos juntamos el viernes entonces, pues, amigo? ¿Te parece? Por supuesto, Jorge, por supuesto, como siempre. Un agrado hablar contigo, Jorge, y hablar de estas cosas que parece que son importantes, pero que para todos, y si no lo son, cuéntenos para que hablemos de cosas que no hayamos considerado en este minuto. Exactamente. Bueno, Cristian Aguayo, ahí estamos. Instagram para contacto, consultas, corretaje, propiedades, UCIA y estudio, jurídico, UCIA. WhatsApp 569-9522-3030. Como siempre, un gusto, saludos y muy buena semana, señor. Que esté muy bien. Excelente semana, Jorge. Mucho ánimo, mucha energía para todos y que sea extraordinario todo, su familia, su casa. Nos vemos pronto. Un abrazo.